Buenas tardes. Vamos a desarrollar la clase teórica número 7, cuyo título es Antropozoonosis bacterianas. Al comienzo del ciclo lectivo les comenté que había tres tipos de clases teóricas. Aquellas que eran dadas por especialistas en el tema, y en nuestra universidad, la Universidad de Buenos Aires, la totalidad de sus profesores somos investigadores profesionales y somos expertos en algunos de los temas. La segunda eran aquellos temas que por su importancia sanitaria a nivel nacional podían o debían darse en forma de clase teórica a pesar de que hubiera un seminario al respecto, como por ejemplo enfermedad de Chagas. Y la tercera situación era aquella en la cual, quizás sin ser experto en el tema, el profesor tiene que condensar un conjunto de conceptos que de otra forma, de ser librados al azar o de ser librados al estudiante para poder comprenderlos, les llevaría al estudiante mucho, pero mucho tiempo. Esta clase pertenece a las del tercer grupo. En lo personal tengo alguna experiencia como investigador en haber trabajado en colaboración con otros dos grupos, en leptospirosis, en brucelosis, y alguna vez tuve que encarar algún caso de enfermedad por arañazo de gato y eventualmente por carbúnculo, cuando era estudiante de medicina y cursaba infectología en el Hospital Muñiz, pero no más que eso. De tal manera que mi función acá fue condensar la bibliografía más actualizada que encontré, tratar de darle un criterio para un médico generalista de pregrado, sin entrar en aspectos biomoleculares que hacen a la formación del especialista, pero no del futuro médico generalista, y tratar de hacerlo digerible y accesible en la cantidad de temas enormes que tenemos en el programa de microbiología. De tal manera que el objetivo de esta clase va a ser que ustedes tengan una visión global de aquello que se da en llamar antropozoonosis bacterianas, y el objetivo particular, los objetivos particulares van a ser tocar algunos puntos, algunos temas que, según mi saber y entender, tienen importancia en la Argentina. Y otros que no tienen importancia en la Argentina, pero que por su difusión bibliográfica tiene que conocer. Por ejemplo, en algún momento vamos a hablar de tifus, y en la Argentina no hay tifus. Vamos a hablar de enfermedad de Lyme, que fue descubierta en Estados Unidos, y acá no hay. Pero son enfermedades citadas permanentemente en la literatura y que por consiguiente un egresado de la Universidad de Buenos Aires tiene que conocer. El primer punto a discutir es el mismo título de la clase, antropozoonosis bacterianas. El concepto global de antropozoonosis es toda enfermedad que, originada en los animales, pasa al ser humano. De tal manera que puede haber enfermedades bacterianas, pero también enfermedades virales, enfermedades parasitarias, producidas por transmisión del animal al hombre. Acá vamos a hablar solamente de las bacterianas y de las clásicas dentro de las bacterianas. No hay una aceptación común del término antropozoonosis. Algunos hablan simplemente de zoonosis, como aquellas enfermedades que pasan de los animales al hombre. Arbitrariamente yo elegí el término clásico antropozoonosis y específicamente antropozoonosis bacterianas. De tal manera que como objetivos específicos vamos a tocar varios temas que no tienen relación entre sí en cuanto a la patogenia. En algunos casos se da la coincidencia de que son microorganismos intracelulares, pero no es la regla. Y son temas que alguien podría ver como inconexos, con la única unión, con el único común denominador de que son transmitidos eventualmente por animales. El orden en que voy a presentar los temas es aquel que me parece más importante, ahora sí, para un futuro médico argentino. Comenzamos con la primera filmina y vemos que el tema que vamos a abordar es el de brucelosis. La brucelosis fue descubierta en 1886, el agente etiológico, no la enfermedad, por Bruce, que fue un microbiólogo británico, en las tropas británicas que estaban asentadas en la isla de Malta,
y tenían un cuadro clínico llamado fiebre ondulante, o sea, varios días con fiebre, varios días sin fiebre, o durante el mismo día subía y bajaba la curva febril. Es una forma de curva térmica que lo van a ver en medicina interna. Bruce pudo aislar el agente causal y después se le llamó en su honor Brucella. Les comento que la importancia del tema en la Argentina es alta. Argentina como país agroexportador y ganadero y productor de leche tiene brucelosis, y hasta donde yo sé, sin ser veterinario, después de la fiebre aftosa, la brucelosis es una de las causas principales por las cuales hay ciertas dificultades en la exportación de carnes o de lácteos. De tal manera que si bien hay una vacuna para el ganado, no así para el ser humano, repito, no así para el ser humano, hay una vacuna para el ganado, tiene una eficiencia relativa y se está desarrollando en algunos centros biotecnológicos de universidades nacionales que no son la UBA, sino otras, eventualmente vacunas recombinantes o vacunas de nueva generación para combatir la brucelosis, sobre todo la bovina. Es decir, que en nuestro país tiene importancia la brucelosis, tiene importancia económica y eventualmente tiene importancia sanitaria, sobre todo en los profesionales que están en contacto con el ganado. Conceptualmente tienen en esta filmina, en esta diapositiva que es la primera, las características biológicas de esta bacteria. Es un cocobacilo gram negativo, inmóvil, no capsulado, y crece en un medio de cultivo muy particular, que es sería el método de Castañeda más que el medio de Castañeda. El método de Castañeda consiste en un medio de cultivo bifásico. Ya en la siguiente filmina van a ver las fotos. Hay un agar base enriquecido que está en la base de una botella, y por encima se agrega un caldo de cultivo y se siembra ahí sobre todo las muestras derivadas de hemocultivos en el caso de los pacientes humanos. Es un medio muy enriquecido para el crecimiento de Brucella. Hay varias especies de Brucella. La clásica es Brucella abortus, porque provoca aborto en el ganado bovino, de ahí la importancia económica, y obviamente puede pasar al hombre. Hay otra llamada melitensis, que tiene cuadros más severos eventualmente, y se da en las cabras. Esta fue la que descubrió Bruce, porque las tropas británicas tomaban leche de cabra y consumían queso de cabra. Está la Brucella suis de los cerdos y más recientemente Brucella canis, de la cual se han reportado algunos casos en la Argentina en años recientes. Fíjense que yo dije induce aborto. Bueno, a priori les comento que en la mujer clásicamente se dijo que la Brucella no produce abortos porque la placenta humana carece de un alcohol llamado eritritol, que sí está presente en las placentas de las vacas. Digo esto porque hay un trabajo reciente en el que plantea que las formas crónicas de Brucella se podrían asociar al aborto en humanos. Pero es un dato menor, pero como está publicado y es algo reciente y serio, se los comento. Clásicamente seguimos diciendo que en el humano la Brucella abortus no induce aborto, sino que sí lo hacen las vacas. No se agrega toxinas de ningún tipo. Clásicamente se decía que había un antígeno A y un antígeno M, el A más en la abortus y el M más en la melitensis, y la suis y la canis tenían menos de los dos. Pero tiene sí, como gram negativo, el LPS en la membrana externa, o sea que tiene una endotoxina. Tiene otra particularidad Brucella, y es que es una bacteria tanto extracelular como intracelular. Esto tiene un impacto directo en la respuesta inmune. Cuando estudian inmunología van a ver que Brucella es puesta como ejemplo de la doble vía efectora de la inmunidad, porque tanto va a activarse los sistemas a través de la presentación antigénica por vía exógena como por vía endógena. La bacteria puede sobrevivir a nivel celular, y vimos en la clase anterior que lo hace a través de vesículas originadas en el retículo endoplásmico. De tal manera que, como mencioné y remarqué en la clase anterior, toda vez que una bacteria sobrevive a nivel intracelular, va a provocar una infección crónica.
y esa infección crónica va a tener una expresión histopatológica que son los granulomas producidos por hipersensibilidad retardada o de tipo 4 de Heri-Kums. ¿Cómo es el mecanismo de transmisión esquemáticamente? Bueno, la bacteria ingresa por la ingesta de leche o de quesos no pasteurizados. Les comento que en este momento, actualmente, la pasteurización se utiliza primero para eliminar Mycobacterium bovis, o sea, la tuberculosis bovina que nos podría infectar por vía oral y provocar tuberculosis digestiva, pero en segundo lugar se la utiliza en la Argentina para eliminar brucelosis. En los países centrales, por ejemplo en Francia, tengo entendido que hay así quesos gourmet o derivados de quesos gourmet donde se advierte que no están pasteurizados, porque hay algún tipo de gente muy exquisita. La pasteurización parece que le quita el sabor al queso y entonces lo hacen sin pasteurizar. En Argentina no. Es obligatoriamente se hace por pasteurización. Hablo de materiales lácteos o derivados lácteos procesados industrialmente. No estoy hablando de economías regionales donde no hay control sobre eso. De tal manera que el mecanismo principal de pasaje es por la ingesta de lácteos no pasteurizados. Pero también puede haber infección transcutánea. Y también puede haber infección inhalatoria. Y en este caso estamos hablando de los laboratoristas que trabajan con Brucella y que eventualmente pueden estar infectados porque al trabajar con medios de cultivo donde creció la bacteria pueden entrar por vía inhalatoria. Produce clínicamente un síndrome de fiebre ondulante que ustedes ahora no tienen por qué conocer, es algo inespecífico. Y el otro punto para recordar es que el blanco de la brucela es el sistema mononuclear fagocítico, anteriormente llamado sistema retículo endotelial. Es decir, los macrófagos, las células dendríticas, son los blancos principales donde la bacteria va a desarrollar. De tal manera que la vamos a encontrar en la médula ósea, en los ganglios linfáticos, en el hígado, en el vaso, eventualmente en la sangre. Se pueden hacer hemocultivos para brucela. Y otro dato fundamental que tienen que recordar es que hay un compromiso osteoarticular importante. Imagínense que si la médula ósea está involucrada, bueno, en algunos huesos planos, como el sacro, el ilion, va a haber compromiso importante de la médula ósea y va a pasar al hueso. De tal forma que clínicamente uno de los signos importantes es la sacroileitis. En la semiología del paciente con brucela es común que los colegas infectólogos, que son los que los ven realmente, hagan compresión de la articulación sacroilíaca para ver si hay o no un compromiso doloroso. Con el tiempo, si va a la cronicidad, esta bacteria puede producir alteraciones óseas importantes, deformaciones óseas importantes. Se ha visto mucho esto en veterinarios hace muchos años, a pesar de la antibiótico-terapia. Y puede tener compromisos neurológicos, genitourinarios, ojo con esto, genitourinarios en animales de experimentación. En humanos se lo sospecha, pero no hay registro de transmisión por vía genital. Pero sí puede tener compromiso miocárdico. O sea, no solamente del músculo cardíaco, sino también de las válvulas cardíacas. Ejemplos, hay descritos casos de endocarditis bacterianas fatales por infección por brucela. Ejemplo, un paciente con brucela en forma crónica la va a contener por activación del sistema inmune en la medida en que no haga un episodio de inmunodepresión, que no tenga una leucemia o un linfoma en algún momento de su vida, o una infección por HIV o cualquier otra situación que lleve inmunodepresión, porque evidentemente ahí puede reactivarse la enfermedad, hacer una bacteriemia importante y hacer una endocarditis que según la literatura tiene una alta letalidad. Así que en definitiva, en cuanto a la patogenia de virulencia, es una bacteria intracelular con tropismo marcado por macrófagos, células dendríticas y por consiguiente los órganos blancos va a ser la médula ósea, el vaso, el hígado y los ganglios linfáticos y eventualmente la diseminación hemática. Pero recordar el compromiso endocardítico y el compromiso óseo, la deformación ósea. En la siguiente filmina tienen imágenes, como hacemos siempre, de brucela. Arriba y a la izquierda son cocobacilos gram negativos. Arriba y a la derecha hay un cultivo, se ven las clásicas colonias y que son incaracterísticas, nadie podría decir si son de brucela o no. Y abajo tienen tres imágenes de los frascos de Castañeda,
En realidad el frasco de Castañeda es el que está en el centro, es un frasco chato, y los demás son frascos comunes, pero se ve el medio difásico, o sea, un medio sólido en la base y un caldo arriba. Es un método de Castañeda, se llama Ruiz Castañeda, en realidad era un bacteriólogo mexicano que lo inventó en la década de 1930. ¿Y qué funciona? Recuerden que esto se usa en los casos en que hace falta hacer hemocultivos, y el desarrollo de la bacteria tarda mucho tiempo en detectarse en estos medios. Esto para ustedes igualmente es algo complementario, porque los médicos no van a hacer los cultivos de un paciente con brucela, sacando que se dediquen a ser microbiólogos, en cuyo caso deberán renunciar a su matrícula de médico, como dijimos alguna vez. En cuanto a la patología, acá tienen un esquema donde se ven los órganos comprometidos para que tengan una imagen que permita fijar lo que acabo de decir. Y acá sí, en la siguiente filmina ven arriba y a la izquierda una imagen de microscopía electrónica de transmisión, un corte ultrafino, donde hay bacterias, hay brucelas, claramente visibles dentro de vesículas del sistema retículo endoplásmico. Fíjense que a la derecha está el núcleo, se ve la eucromatina y la heterocromatina. Sigo hablando de la foto de arriba y a la izquierda. Y hacia la izquierda de esa foto se ven una unidad de membrana que va recubriendo en forma de vesículas a cuerpos bacterianos claramente gram negativos por el espesor de la pared, no porque lo veamos como con coloración de grama en microscopio electrónico. Arriba y a la derecha se ve un clásico granuloma sólido, o sea, una lesión formada por macrófagos devenidos en células epitelioides con un infiltrado inflamatorio monocitario, mononuclear, linfomonocitario, y una banda de fibrosis alrededor, probablemente aquí en un órgano linfoide. Fíjense que en el centro no hay ningún tipo de necrosis como se ve en los granulomas tuberculosos. Y abajo se ve a la izquierda un macrófago repleto en el citoplasma de bacterias de Bruselas, y hacia la derecha lo que ocurrió con ese macrófago a las pocas horas de haber sido infectado con Bruselas. Es decir, en algún momento es lisado ese macrófago y las bacterias hacen una fase extracelular. Como les comento siempre, cuando se pone abajo de una foto el resumen de quién la hizo, quién hizo el trabajo y dónde se publicó, no se da por pedantería personal, sino que se da por una cuestión legal. Cuando un investigador publica un trabajo, el copyright de ese trabajo pasa a la revista en la cual publicó. Entonces hace falta mencionarlo obligatoriamente, aunque sea para clases públicas. En la siguiente filmina tenemos lo que pasa en el hueso y en la médula ósea. Arriba y a la derecha se detecta adentro de un macrófago y coloreadas de color marrón por inmunohistoquímica, por inmunoperoxidasa, Bruselas. Ya tuvieron conmigo un teórico de técnicas de biología molecular e inmunológica, de tal manera que la inmunoperoxidasa es un método muy aplicado en cortes de tejidos, empleando un suero primario contra el agente causal, en este caso Bruselas, y después revelándolo con diaminobencidina después de hacer una serie de procedimientos. Se ve que el citoplasma de esa célula fagocítica está repleto de Bruselas. A la izquierda, a menor aumento, ven una osificación endocondral clásica, se ve arriba y a la derecha, es una coloración de hematoxilina y eosina, donde las bacterias también fueron inmunomarcadas con peroxidasis, se ven de color marrón, las células infectadas se ven de color marrón. Y ven que entonces la médula ósea y el hueso están comprometidos por la infección por Brucela. Y abajo tienen una imagen del parénquima hepático, y si se fijan bien, en el centro y marcado por dos flechas, hay sendos granulomas no gaseosos que son compatibles con Brucela. Recuerden que en patología siempre se hace el diagnóstico histopatológico en relación con la clínica, o sea, los patólogos somos médicos igual que los clínicos, de tal forma que se hace el diagnóstico en base a lo que uno ve al microscopio y secundariamente en el contexto de la enfermedad. Nadie podría decir esto es brucelosis si no tuviera ningún dato clínico. En definitiva, es una enfermedad de transmisión del animal al hombre a través de la leche o de los quesos
ahora que lo estoy diciendo de nuevo, los quesos, si son muy ácidos, no van a permitir el desarrollo de Bruselas, porque es una bacteria lábil al pH ácido. Pero nadie se va a poner a tomar el pH en un queso, y lo mejor es no consumirlo si no está pasteurizado. ¿Qué provoca enfermedades crónicas? Que tiene un ciclo bimodal, o sea, intracelular y extracelular, que genera una respuesta inmune acorde a eso, por presentación endocítica y por presentación de procesamiento antigénico dentro de la célula presentadora, que va a la cronicidad y que compromete sobre todo al sistema mononuclear fagocítico. Si estamos diciendo esto y va a la cronicidad, la idea es que la antibiótico-terapia, aunque existe y se aplica, no es muy efectiva, excepto para las fases libres de las bacterias. Para las fases de circulación. Si están dentro de un macrófago, el antibiótico difícilmente pueda entrar en dosis terapéuticas. Y aparte, se combinan dos antibióticos que no vienen al caso, que en general son ototóxicos, o sea que pueden producir sordera o disminución de la agudeza auditiva. De tal forma que es una enfermedad de prevalencia en Argentina importante en el ganado y eventualmente de compromiso del personal que está en contacto con ese ganado, o de investigadores, o de zonas en las cuales se consumen productos lácteos no pasteurizados. Por las dudas les recuerdo que el método clásico de pasteurización es calentar la leche con la que se va a preparar el queso o lo que fuera a 60 grados, dejarla una hora y enfriarla de golpe. Hoy por hoy ese procedimiento ha sido reemplazado a nivel industrial para evitar la pérdida de propiedades organolépticas de los productos alimentarios. Se hacen métodos mucho más acotados, igualmente útiles. La pasteurización, como se imaginarán, no mata esporos, la pasteurización no elimina virus, sacando algunos. Básicamente se usa para evitar la infección por Mycobacterium bovis, en el caso de la leche de vaca, y por Brucella. Es decir, los demás son bacterias que pueden quedar. Por ese motivo, aún la leche pasteurizada, después de varios días, se corta, entre comillas, que significa ha sido fermentada por otra bacteria distinta. Ese es el resumen de brucelosis que ustedes tienen que conocer como estudiantes de microbiología 1, o sea, microbiología introductoria y de aspectos biológicos y patogenéticos. Todos los aspectos diagnósticos, profilácticos y epidemiológicos los van a ver en microbiología 2. En la siguiente filmina vamos a abordar una segunda enfermedad, la leptospirosis. ¿Por qué la puse en segundo lugar? Porque la leptospirosis está asociada a un fenómeno meteorológico que es muy frecuente en la Argentina y un fenómeno climatológico, si se quiere, que son las inundaciones por desbordes de los ríos, no por invasión del mar. El agente causal de esta enfermedad, llamado Leptospira interrogans, no sobrevive en agua de mar, pero sí en agua de ríos. Entonces, el delta del Paraná es una zona permanente de inundación y compromete la provincia de Buenos Aires y las provincias de Entre Ríos y de Santa Fe, que es donde se registran, de acuerdo al Ministerio de Salud argentino, los mayores casos de leptospirosis. O sea, asociar Leptospira interrogans con inundación. ¿Y por qué con esto? Porque el reservorio de esta bacteria es la orina de los roedores o la orina de otros animales, como por ejemplo el ganado. El animal elimina Leptospira interrogans por la orina pasa al agua, el agua entra en contacto con el ser humano, sea en forma líquida o en fango, y ahí a través de piel y mucosas es como ingresa al ser humano. Acá tenemos las características de la bacteria. Leptospira interrogans es una espiroqueta. Es una espiroqueta que tiene un flagelo interno. Se tiñe con tinción argéntica. Algunos plantean que tiene estructura de Gram negativa. Sí, bueno, pero se usa el método de tinción argéntica como para poder visualizarla, o microscopía de fondo oscuro.
crece en un medio de cultivo que en sí mismo es bastante simple, se llama EMJH por las primeras letras de los autores que lo inventaron, pero es un medio simple al cual se tiene que agregar sí o sí suero y otros nutrientes realmente en gran cantidad como para poder desarrollarlo. O sea que Leptospira crece en caldo, no forma colonias. No la desarrollamos en agar. Y es una bacteria aerobia. En cuanto a los factores de virulencia, básicamente hay 4. Si ustedes se fijan, LPS, ahí tendría similitud con una bacteria gram negativa, en cuanto a la estructura de membrana externa, que está asociado a una respuesta inflamatoria sistémica como todos los LPS de gram negativos, que producen shock, por ejemplo, séptico. Endotelitis, como todo en DPS, LPS va a actuar sobre endotelio vascular, microtrombosis, coagulación intravascular diseminada, o sea, hasta acá no habría ninguna diferencia con un shock séptico, y aparte apoptosis de los macrófagos y de los hepatocitos. Por ese motivo, por esta lesión hepatocitaria, también el LPS se comporta como un inductor de ictericia, como lo ven acá. El cuadro hemorrágico lo da una sustancia segregada por la bacteria llamada BWA, es una proteína que se une a plaquetas. Vamos a dejarlo ahí, o sea, el mecanismo es un poco más complejo, pero digamos que al unirse a plaquetas produce plaquetopenia y eso va a llevar a eventualmente una lesión hemorrágica. Entonces ya nos da pie esto para plantear por qué se le llama a esta enfermedad leptospirosis icterohemorrágica, porque son los dos componentes que se ven en el paciente, la ictericia y la hemorragia. Volviendo al tema con que inicié el desarrollo de en los reservorios hay más de 200 especies de animales, pero sobre todo los roedores de cualquier tipo. Los roedores son los transmisores de esta bacteria por la orina. También el ganado, los perros son portadores asintomáticos importantes en el ciclo biológico de esta bacteria. Como les mencioné, el hábitat es el agua contaminada con la orina de estos animales, los suelos húmedos contaminados con orina infectada y, como les mencioné, se da sobre todo ante situación de inundaciones. De tal manera que ante una inundación, una de las principales medidas que debe tomarse es la cloración del agua. Se agregan 3 gotas de lavandina por litro de agua, lavandina pura por litro de agua, o sea, 1 mililitro en 1 litro de agua. Eso es para hacer que el agua sea potable, no para eliminar, por ejemplo, virus, en cuyo caso se aumenta la concentración de lavandina. ¿Cómo es la patogenia de la leptospira? Entra por piel y mucosas. O sea, si el paciente que tiene leptospirosis es un habitante del delta que está caminando después de una inundación sin cubrirse con calzado, es probable que entre a través de la piel. O si no, de las mucosas. Y cualquier mucosa puede ser. Puede ser la mucosa oral, puede ser la mucosa nasal, puede ser la mucosa conjuntival. Una vez que la bacteria entró, va a ser un cuadro de diseminación hemática, hace un cuadro séptico. O sea, va a tener fiebre, va a tener mialgias, va a tener linfedemas, edema periférico, haciendo un cuadro de SIRS. SIRS significa síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, concepto que fue ya dejado de lado en la última convención de sepsis, pero bueno, para explicar este tema nos viene bien. ¿Qué va a pasar después? Y la forma florida va a ser un cuadro hemorrágico por plaquetopenia, va a haber eventualmente una infección pulmonar, donde se ven autopsias hemorragias difusas y tiene una alta mortalidad, un 50% por lo menos, según la literatura. Va a haber ictericia por alteración hepatocitaria y sobre todo va a haber insuficiencia renal aguda por necrosis tubular. O sea, la bacteria induce necrosis tubular, haciendo el cuadro de leptospirosis icterohemorrágica. Y una de las causas de muerte es la insuficiencia renal aguda. También puede haber cuadros de meningoencefalitis. Y todo esto está provocado en parte por la bacteria que tiene ese LPS.
y los demás factores que mencionamos. Y en parte porque esos antígenos desencadenan una respuesta del huésped muy proinflamatoria. Fíjense que se libera TNF-alfa, interleuquina 6, interleuquina 1 beta, interleuquina 8, interleuquina 12, que son las que en última instancia van a llevar al daño tisular. En la siguiente filmina ven una imagen arriba con microscopía electrónica de scanning, de barrido, de Leptospira interrogans. Ven la imagen típicamente espirilar. Abajo a la izquierda hay dos fotografías también sacadas por scanning, abajo aumento, de macrófagos, sobre los cuales, si se fijan bien, se ven sobre todo en el panel B de la fotografía que produjo ese autor, porque es una tinción argéntica, el panel B, el panel A es una microscopía de barrido, se ve cómo los espirilos están en contacto con los macrófagos y van a ingresar. La foto de la derecha la tomé yo en el microscopio electrónico, pero de ninguna manera soy el autor del trabajo, como figura ahí. Yo tuve el gusto de actuar simplemente como colaborador del equipo del doctor Ricardo Gómez, que es profesor adjunto de microbiología en la Universidad de La Plata, que trabaja con leptospirosis, y como parte de ese trabajo hubo que hacer un estudio ultraestructural. Simplemente les menciono, les pongo esta foto. Le adelanto, hay muchos más autores que los que figuramos ahí, por eso puse la foto, está tomada por San Juan, pero lo demás, el primer autor es otra persona, y hay cerca de 7 u 8 autores, y el doctor Gómez fue el jefe del grupo. Acá lo interesante es ver en un neutrófilo, no en un macrófago, en un cultivo de neutrófilos, una cepa altamente virulenta de Leptospira interrogans, si se fijan bien en las flechas rojas, está afuera del neutrófilo. O sea que el neutrófilo de alguna forma, la bacteria de alguna forma evita ser fagocitada por el neutrófilo. Cuando se comparaba esto con cepas de leptospiras no patógenas, esas cepas eran endocitadas, eran fagocitadas. Así que acá les puse la foto en la cual se ve a la cepa altamente virulenta. Tiene mecanismos de evasión. Lo original del trabajo hecho por Gómez y colaboradores, es que se trabajó en neutrófilos y no en macrófagos, cuando la célula blanco en general de Leptospira es el macrófago. Hay una cantidad de trabajos que también dicen que el neutrófilo está involucrado. Y para cerrar, ven esta foto con este esquemita, que lo pueden repasar solo, no hace falta que se los explique, donde el roedor está en el centro del tema. Es el reservorio último, a partir del cual se va a diseminar a diferentes otros animales, entre ellos el ganado vacuno, el ganado porcino y los perros. Recordad a los perros también en leptospirosis. Y a la derecha se ven los síntomas y los órganos que pueden comprometer. El siguiente tema es el de listeriosis. ¿Y por qué el siguiente tema? Porque la listeriosis se puede transmitir por el contacto o la ingesta de cualquier material o alimento que se imaginen, verduras, carnes, sobre todo carnes. Hacen biopelículas sobre la superficie de las medias reses que son transportadas o de las carnes en la carnicería. Entonces, se puede dar en un país ganadero como el nuestro cuadros de listeriosis. De hecho, no hace mucho tiempo, un colega que es docente de nuestra cátedra, el doctor López, que les da seminario a ustedes en uno de los turnos, cuando podíamos ir a la facultad todavía y no hacerlo online, comentó un caso que tuvo él en el Hospital de Clínicas de listeriosis y nos ilustró a todos acerca de que esto que estamos, los que no somos infectólogos no lo vemos, existe realmente, al punto tal que hubo un caso en un hospital general hace muy poco tiempo, por lo menos que yo conozca. ¿Cuáles son las características biológicas? El agente causal se llama Listeria monocitogenes. Monocitogenes porque produce monocitosis, aumento de los monocitos en la sangre, pero en la sangre de animales de experimentación, no en el hombre. En el hombre no hay monocitosis. Es un bacilo gram positivo, es de los pocos bacilos gram positivos que producen enfermedades humanas. Hay otros dos más, básicamente bacillus anthracis, que lo voy a mencionar después. Dije bacilo gram positivo, no clostridium. Los clostridium también son gram positivos, pero pertenecen a otro género.
No esporulado, es no capsulado y es móvil. Tiene flagelos peritricos alrededor de la bacteria. Aerobio y anaerobio facultativo, crece produciendo beta-hemólisis en agar sangre. También se lo puede hacer crecer en agar bilis esculina, donde va a provocar un cambio en la coloración del medio hacia el color negro. Y más recientemente hay medios cromogénicos para detectarla en forma rápida. Esto se da porque la bacteria produce beta-galactosidasa. ¿Se acuerdan de la clase anterior de biología molecular? Es como hacer un experimento de colonias blancas y azules. Este medio que tiene beta-galactosidasa, cuando desarrolla listeria, va a generar colonias azules. Es catalasa positivo, oxidasa negativo, esto no viene al caso, pero como son características biológicas se las quiero mencionar. Y aquí hay un punto interesante, resiste al frío. O sea, puede desarrollar en la heladera común, que está a 4 grados, tomando ventaja sobre las bacterias restantes. Quiero decir, si carne contaminada es colocada en la heladera, y si estaba contaminada, va a estar contaminada por una cantidad de bacterias, sobre todo si está contaminada por materia fecal de vaca, va a haber enterobacterias. Bueno, listeria va a tomar ventaja de su capacidad de desarrollar a 4 grados y entonces va a estar por encima en número de las enterobacterias que quizás a esa temperatura no aguanten tanto. También es cierto que crecen mal en medios ácidos y crecen bien en medios alcalinos. Son todas cosas a tomar en cuenta en el momento de la epidemiología. Acá tienen la siguiente filmina, las características bacteriológicas. Arriba se ve una muy linda coloración de Gram, se ven bacilos Gram positivos. Abajo se ven, por microscopía electrónica de transmisión con tinción negativa, se ve el soma bacteriano en negro, y en los extremos y al costado de en los extremos básicamente se ve acá, hay flagelos que le dan motilidad. Arriba simplemente un agar sangre, arriba y a la derecha, en el medio el agar bilis esculina, fíjense cómo ha tornado el medio al color negro, y abajo los medios cromogénicos recientes, donde la bacteria forma colonias azules porque produce beta-galactosidasa. La siguiente filmina nos muestra la patogenia de Listeria monocytogenes. Empezamos por la infección. Está en el intestino de animales y eventualmente humanos. Se ha visto que hay poblaciones pasajeras en el humanos. En los suelos, en las aguas, en las verduras, en la superficie de las carnes donde produce biopelículas, o sea, biofilms, como lo vieron en el seminario 1 de bacteriología, en derivados de la carne, o sea, carne procesada, en leche, en quesos, etc. ¿Qué va a pasar? Eso va a ser ingerido. Obviamente la bacteria resiste al pH ácido del estómago, si no, no habría infección. Resiste a las hidrolasas, resiste a las sales biliares, y entonces llega al intestino. Llega al intestino, recuerden que cuando hablamos de mecanismo de invasión intracelular, la bacteria tiene unos mecanismos que vamos a mencionar mejor en la siguiente filmina, pero puede pasar, puede reproducir dentro de las células intestinales y después pasa a la sangre. O sea, hace una bacteriemia, se disemina en forma masiva y hace invasión también al sistema retículo endotelial o mononuclear fagocítico. O sea que Listeria es una bacteria intracelular. Acá hacemos un repaso de lo que ya vimos la vez pasada. Recuerden que la bacteria tiene dos proteínas llamadas internalinas A y B, que iban a actuar sobre la E-caderina. La E-caderina forma parte de la unión estrecha intercelular que se da en el epitelio intestinal, por ejemplo, y a su vez está acoplada a la alfa y beta cateninas, que a su vez están conectadas con las fibras de actina. Por consiguiente, cuando estas internalinas, sobre todo la A, porque la B entra por otro sistema, destruye o hidroliza la E-caderina, de hecho permite que la bacteria entre por aquellas zonas de las células que estaban destinadas a evitar la entrada de cualquier cosa. No solamente hace eso, sino que una vez que entró y es endocitada, evade esa respuesta endocítica del organismo, liberando listeriolicina O.
que es una toxina citolítica. También lo vieron en las generalidades de bacteriología, que creo que ahora les empieza a quedar en claro para qué les dimos esas generalidades y grandes mecanismos de acción patógena. Estamos hablando de una toxina citolítica, una hemolicina, una toxina citolítica, y va a salir de esa vacuola. Y después usa otro mecanismo que también vimos la clase pasada, creo que fue la clase pasada, que es la formación de colas de actina. O sea, hay una proteína de superficie en un polo de la bacteria llamada ACT-A o ACT-A, que es la que polimeriza la actina adosándola al soma bacteriano y hace que entonces esa actina forme como una especie de hélice que permite que la bacteria transite por el citoplasma y pase de célula a célula. Al hacer una invasión de este tipo y sobre todo infectar el sistema retículo endotelial, va a presentar antígenos y va a generar una respuesta inmune en forma de hipersensibilidad retardada, que también va a formar entonces granulomas. Es obvio, si la bacteria es intracelular, va a ser procesada y presentada en el contexto de clase 1, histocompatibilidad, el complejo mayor histocompatibilidad, y la respuesta TCD8 va a comenzar a actuar, porque está produciéndose dentro del citoplasma, pero también ha sido endocitada, entonces va a presentarse en el contexto de clase 2, se va a activar la población linfocitaria TCD4, TH1, y esto va a generar la formación de un granuloma. O sea que una vez más tenemos la respuesta doble. En la siguiente filmina vemos el resumen de la patología de la enfermedad. Y básicamente la listeriosis tiene dos grandes grupos de pacientes. El primero es en la mujer embarazada y el segundo en los pacientes adultos de cualquier tipo. En la mujer embarazada, conceptualmente, a la mamá no le va a producir mayor lesión, no la va a matar, no tiene alta letalidad, pero puede inducir abortos. O sea, el daño lo produce a nivel fetal. Y encima, suponiendo que no tuviera abortos, cuando el niño nace, puede hacer una infección perinatal que también tiene alta mortalidad. O sea que el primer tópico es la listeriosis en las mujeres embarazadas. De allí que el control de la ingesta de alimentos en la mujer embarazada tiene que ser estricto. Lo reitero, tiene que ser estricto. O sea, el consumo de carne tiene que ser bien cocida, no solamente por listeriosis, sino también por toxoplasmosis. Las verduras bien lavadas, la procedencia de los alimentos en lo posible tiene que ser conocida y la higiene tiene que ser máxima. En los demás pacientes, dejando de lado a la mujer embarazada, puede provocar, por ejemplo, compromiso neurológico. Un cuadro meningoencefalítico con compromiso de los pares craneanos y cerebeloso, o sea, tiene ataxia, tiene incoordinación motora y tiene un cuadro de meningoencefalitis. Acá es interesante saber que, según la literatura, el líquido cefalorraquídeo de las meningitis producidas por listeria es turbio, como si fuera típico de una infección bacteriana. Pero hay hipoglucorraquia e hipoclorurorraquia, que eso es parecido a la meningitis tuberculosa. Y aparte, en vez de haber neutrófilos, hay monocitos, con lo cual da un cuadro bastante confuso hasta que el médico se da cuenta, dando todos los datos del factor de medio, el cuadro meningoencefalítico y este perfil tan particular del líquido cefalorraquídeo. Puede provocar sepsis, de hecho la provoca, puede provocar osteomielitis y puede provocar todos los derivados de la sepsis, endocarditis, abscesos hepáticos. Hay descritos casos de peritonitis por Listeria monocytogenes. En definitiva, es una bacteria, por eso la puse en tercer lugar en Argentina, asociada a la ingesta de carne, a la ingesta de alimentos contaminados, que en última instancia tiene dos blancos en la población humana. La mujer embarazada, por el peligro que implica o que acarrea para el feto o para el neonato, y el resto de la población donde va a ser cuadros meningoencefalíticos y sépticos. Cabe citar que
para estas enfermedades, la anterior y esta, hay antibiótico-terapia. Hay antibiótico-terapia y encima eficiente. En el caso de listeriosis se usa ampicilina, o sea, un derivado penicilínico, bacteriolítico de amplio espectro, que tiene resultados favorables, en la medida en que el médico haga el diagnóstico a tiempo, ¿no? Pasamos a otro tema, la siguiente diapositiva, y vamos a hablar del carbunclo. Ustedes saben que a mí me gusta la historia de la medicina y que a veces no puedo evitar comenzar las clases haciendo un raconto histórico. Me parece que puede ser interesante ver de dónde salió la primera idea acerca del origen bacteriano de una infección. No sé si saben que en el año 1871 hubo una de las tantas guerras que había entre Francia y Alemania, para variar, ¿no? Después Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, bueno. En 1871 hubo una guerra que tuvo derivaciones políticas importantes porque después de esa guerra que ganó Alemania, se produce la unificación del Imperio Alemán, guiado por su canciller, al cual le llaman canciller de hierro, Otto von Bismarck. Y Francia salió derrotada y perdió a Alsacia y Lorena, que después recuperó mucho más tarde. En ese momento había un joven médico alemán que era médico del ejército alemán, y era el doctor Robert Koch. Robert Koch, que después sería famoso por el descubrimiento de Mycobacterium tuberculosis en 1882, y antes de eso por el establecimiento de los postulados de Koch, y por su lucha acérrima contra Pasteur, lucha intelectual por supuesto, Robert Koch fue parte de las tropas de ocupación alemanas que entraron a territorio francés. Era un hombre muy observador. La historia la pueden leer en el hermoso libro Los cazadores de microbios que les recomendé en la primera clase teórica. Lo bajan de internet gratis. Koch entra en contacto con el medio rural francés y se entera de la existencia de los llamados campos malditos de Francia. ¿Qué eran estos campos malditos? Eran campos en los cuales de la noche a la mañana el ganado vacuno aparecía muerto, eliminando coágulos de sangre por la boca, todos juntos, morían al mismo tiempo. Y entonces, claro, los encargados del campo enterraban a las vacas, volvían a sembrar, a hacer lo que tenían que hacer, volvía otro rebaño de vacas a ubicarse en el mismo campo y al cabo de un tiempo volvían a morirse las vacas. Si es que no se moría también el que cuidaba a las vacas, ¿no? En este caso una neumonía fulminante. Bueno, Koch observó eso, le llamó la atención. Y más adelante, cuando trabajaba como médico rural en Alemania, y su mujer le regaló un microscopio, y él trabajaba con el consultorio delante y el laboratorio atrás, comenzó a estudiar esta enfermedad que se da en llamar carbunclo, o carbunco, o en inglés anthrax. Cuidado con esto, porque anthrax en la literatura británica también se le llama a una forunculosis producida por Staphylococcus aureus. No tiene nada que ver. Yo por eso uso el término carbunclo o carbunco. Koch tuvo la suerte de que el Bacillus anthracis es muy grande. Es un streptobacilo largo y esporulado. De tal manera que con pocos medios comenzó sus investigaciones bacteriológicas, y menos mal que lo hizo, porque fue uno de los genios de la bacteriología, para mí de los mejores metodólogos que ha tenido la microbiología médica. Pasteur era un genio y un loco. Koch era el metodólogo. Y entonces, sin coloración, este hombre podía inocular esos bacilos que veía, que sacaba de la sangre de las vacas que tenían carbunclo, los inoculaba en el humor acuoso de los ojos de las vacas que compraba en la carnicería. Y tomaba gotas de ese humor acuoso, previamente quemando una astilla de madera, y la ponía entre porte y cubreobjeto, sin tinción, porque no había tinciones microscópicas, no sabía que existían los microbios. Y pudo ver cómo esos bastoncitos se iban duplicando. Bueno, evidentemente también tuvo mucha suerte para no haber hecho un carbunclo inhalatorio, pero bueno, a veces la vida hace que esas personas que fueron muy significativas hayan sobrevivido, no se sabe muy bien por qué.
Esta es la historia de cómo comenzaba el carbunclo. Pero ¿por qué eran los campos malditos de Francia? Bueno, brevemente, los cadáveres estaban repletos de bacterias. Las bacterias son esporuladas. Los esporos resisten a cualquier cosa, sobre todo a la desecación y al calor. Estaban las lombrices de tierra, que al procesar la tierra incorporaban esporos, y la lombriz volvía a la superficie, eliminaba los esporos, y claro, volvía a contaminar el suelo. Cuando venían de nuevo otro rebaño de vacas, volvía a comer los esporos, se infectaba y se moría. Esos eran los campos malditos de Francia. Yendo al tema específico. En las siguientes filminas, Bacillus anthracis es un bacilo grande, largo. Es un streptobacillus, de los pocos streptobacilos que hay en patología humana, esporulado, inmóvil, capsulado, aerobio estricto. O sea, no crece en medios con aerobiosis. Y si vamos al caso, desarrolla en medios bastante simples. Bacillus anthracis desarrolla en medios comunes. Esto que estoy diciendo da pie para pensar que puede ser usado como se usó, en guerra bacteriológica. Imagínense que si es algo fácil de cultivar y es porulado, no es muy difícil de obtener ni es muy difícil de hacer crecer en un laboratorio improvisado. Hace más de una década hubo algunos ataques en Estados Unidos, se supuso que había uno en Argentina, pero tampoco existió, de carbunclo que era enviado por sobres. Los sobres contenían espora, entonces la persona abría la carta supuestamente, no se daba cuenta de nada, inhalaba esos esporos y hacía una neumonía por carbunclo que es fatal, ¿no? Así que se la usa en forma de guerra bacteriológica, eventualmente se la puede usar. Segrega una exotoxina que tiene 3 subunidades. La primera se llama factor protector, porque si no existe esto, las demás no funcionan. Hay después un factor edematoso y un factor toxigénico. El factor toxigénico, que la toxina en sí misma, es una metaloproteinasa que inhibe a las MAP quinasas, o sea que interviene en el mecanismo de transducción de señales. ¿Cómo se infecta el paciente? Bueno, una de las formas de infección es transcutánea, se ve sobre todo en veterinarios. Otra de las formas de infección es respiratoria, haciendo neumonías que son fatales. Y el reservorio, por ejemplo, es el ganado vacuno. Hay también formas digestivas que son más raras. Entonces, fundamentalmente lo tienen los veterinarios por contacto con las vacas. Sobre todo se va a dar lesiones en los brazos, o sea, en los antebrazos y en las manos. Yo no soy veterinario, no sé absolutamente nada de eso, no quiero decir macanas, pero entiendo que a veces tienen que ponerse un guante muy largo e hacer una especie de tacto rectal en las vacas para hacer algún tipo de procedimiento, supongo que serán bolos fecales o algo por el estilo. Y ahí es cuando el veterinario se puede infectar las lesiones cutáneas. Obviamente el personal de laboratorio también puede hacerlo, pero en este caso sería más bien compromisos respiratorios serios, ¿no? La gente que trabaja con carbunclo se imagina que trabaja en laboratorios de alta seguridad biológica, no se trabaja en un laboratorio común. De tal manera que hay entonces 3 formas: la cutánea, que es la más importante, la más frecuente, la neumónica, que es la más grave, y la digestiva, que es la más rara. En la siguiente filmina ven lo que estoy diciendo. Arriba y a la izquierda hay unos hermosos bacilitos en fila, streptobacilos gram positivos, son muy lindos de ver al microscopio. Arriba a la derecha, una agar sangre, con una beta hemólisis, pero no se la ve muy bien. Abajo a la derecha es la lesión clásica del carbunclo. Esto lo vi solamente una vez en el Hospital Muñiz cuando era estudiante de medicina. No quiere decir que la incidencia sea baja, yo lo vi nada más que una vez. Con esto digo, no tengo la experiencia en carbunclo, sino haberlo visto como estudiante. La lesión parece que es bastante característica. Fíjense que hay un centro necrótico oscuro, negro, y un borde elevado edematoso. Recuerden que había un factor edema en la bacteria. Esto no fue siempre así. Esto comenzó primero con una pápula, que más tarde formó una vesícula hemática, después se rompió, y después forma esa úlcera, o sea, pérdida de sustancia y destrucción de tejido, con un fondo negro. Alguien dirá, pero ¿cuán frecuente es el carbunclo? En la Argentina hay carbunclo. Bueno, miren la foto de la provincia de Buenos Aires que está a la izquierda. Las zonas en negro son áreas con alta incidencia, con brotes de carbunclo,
en el año 2006. Y el resto son zonas con menor incidencia. Es decir, tenemos prácticamente toda la zona más fuertemente ganadera de la provincia de Buenos Aires, donde hay casos de carbunclo. O sea que no es algo raro que vayamos a ver solamente en los libros. Una vez una amiga veterinaria me decía que los peones de campo se dan cuenta cuando una vaca se murió por carbunclo porque los caranchos no le comen los ojos. Ustedes dirán, ¿qué hace ese comentario en un profesor titular de una universidad como la de Buenos Aires, ¿no? Que debería ser estrictamente académico? Bueno, no soy estrictamente académico. No lo soy. Menciono cosas académicas y menciono cosas que son anecdóticas relacionadas con lo académico. Yo no sé por qué esto es cierto o no, si es que es cierto. Pero sí sé que sería bastante sencillo obtener muestras de Bacillus anthracis a partir de cadáveres de animales muertos por carbunclo. En definitiva, no es una enfermedad rara, ni mucho menos. Acá tienen la forma, el esquema de la forma de presentación. La forma cutánea, que es la más común, tiene un pronóstico bueno. Es decir, no va a ir a una lesión que se disemine en forma de sepsis. Puede hacerlo, pero no es lo habitual. También hay terapéutica antibiótica en este momento, ¿no? No es lo mismo la época de Koch con la actualidad. La forma neumónica, no. La forma neumónica hace un cuadro como gripal común, congestivo, como cualquier infección respiratoria inferior, y después tiene una mortalidad muy elevada, hace una neumonía carbunclosa. Y la ingesta es rara, se da por consumir carne mal cocida que está infectada. Y va a provocar no solamente inflamación intestinal y náuseas y vómitos, como dice esa filmina, sino también melenas, o sea, hemorragias digestivas y eventualmente hematemesis, hemorragia digestiva alta. La melena es la eliminación de sangre digerida por materia fecal. En definitiva, es una enfermedad que se da también asociada al ganado, es una enfermedad producida por una bacteria resistente porque es esporulada, que se da en nuestro medio, lo vamos a poder ver, sobre todo en sus formas cutáneas, que tiene tratamiento antibiótico, pero que tiene una forma neumónica o digestiva que pueden ser fatales. El siguiente tema, que como les comenté en forma arbitraria, lo puse por lo que me pareció que tenía más sentido en cuanto a la frecuencia. Enfermedad por arañazo de gato. ¿Es frecuente o no? Bueno, yo muy bien no lo sé, no soy veterinario y tampoco hago infectología clínica. Sí sé que una vez, cuando era residente de patología, tuve que hacer un diagnóstico diferencial de una biopsia de ganglio linfático, una exéresis de ganglio linfático, y juntamente con otro colega hicimos el diagnóstico presuntivo de enfermedad por arañazo de gato. Convengamos que los gatos existen por todas partes, algunos amamos a los gatos, así que probablemente se dé más de lo que uno piensa. ¿Qué es esto de la enfermedad por arañazo de gato? Está producido por una bacteria llamada Bartonella henselae. Al final de este tema voy a aprovechar el hecho de tener que dar esta enfermedad, que tiene un buen pronóstico, o sea que en los pacientes inmunocompetentes, en los inmunodeprimidos puede que no. Pero digamos que en general tiene un buen pronóstico. Pero hay un conjunto de bacterias del género Bartonella que producen otras patologías, que aunque sea un egresado de la Universidad de Buenos Aires como médico, tendría que saber que existen. Así que voy a aprovechar este tema para desarrollar otro secundario. Yendo al punto, el agente causal Bartonella henselae es un bacilo gram negativo, pero que se tiñe con la tinción argéntica de Warting-Starry, que es la misma que usamos para Helicobacter pylori o para Leptospira. Es una bacteria difícil de cultivar, se la cultiva en agar sangre de caballo o de conejo y una atmósfera con dióxido de carbono. Alguien dirá, bueno, pero no, si crece en agar sangre, ¿cómo es difícil de cultivar? Claro, yo dije sangre de caballo o de conejo. Aunque les parezca mentira, el agar sangre estándar, normatizado, se hace con sangre de carnero.
A veces nos sacamos sangre nosotros para hacer agar sangre humana, que es una barbaridad, no se debe hacer, lo hacemos con fines experimentales o didácticos. En el hospital no lo hacen, porque podemos tener anticuerpos contra la bacteria que va a desarrollar. Pero entonces, si el bacteriólogo no usa agar sangre de caballo o de conejo, puede que esta bacteria no desarrolle. Vamos a ver después la importancia que puede tener esto en el caso de los endocarditis bacterianas con hemocultivos negativos. Es una bacteria intracelular facultativa, Bartonella. ¿Cómo se transmite? Los portadores sanos son los gatos. Las bacterias la tienen dentro de los glóbulos rojos, de los eritrocitos, y están diseminadas por todo el cuerpo. ¿Cómo se va a transmitir entonces esto? Por arañazo del gato, por mordedura del gato, por la saliva, cuando los gatos nos pasan la lengua, porque nos hacen mimos, y entonces tocan la nariz, o la boca, o los ojos, o por la pulga del gato. La pulga del gato es del género Ctenocefalides, como la del perro, simplemente que esta se llama Ctenocefalidis felis, y la del perro se llama Ctenocefalidis canis. O sea que puede haber varios mecanismos. El tema es que es por contacto directo con el gato o por picadura con la pulga del gato. La bacteria obviamente ingresa por la piel y va a producir primero una lesión local, que es inespecífica. Es una maculopápula que se sobreeleva, se puede ulcerar un poco, no pasa de ahí. Sí, lo que ocurre es que infecta células de endotelios vasculares cutáneos. Hay una membrana de proteína externa, una proteína de membrana externa bacteriana que interviene en esta invasión de endotelios vasculares, y luego de varias semanas aparece una linfadenopatía regional. ¿Qué significa linfadenopatía? Significa en este caso un agrandamiento del tamaño de un ganglio linfático. Por ejemplo, si fue en el brazo, va a aparecer un ganglio axilar. Si fue en la cara, va a aparecer un ganglio submentoniano, o preauricular o lo que fuere. Y este ganglio está agrandado, está reblandecido, no está adherido a planos superficiales o profundos, es un ganglio inflamatorio y está abscedado. Cuando se extirpa el ganglio y se hace cortes histológicos para estudiar los microscopios, se ve adhesión característica que son granulomas abscedados y en forma de estrella. La bacteria, por atinción de Wartin-Starry, se identifica en un 30% de los casos, solamente si el ganglio está abscedado. Si el ganglio tiene un granuloma necrotizante, pero no es un absceso todavía franco, no se la va a encontrar según la literatura. Pasa la sangre a partir de ahí, estaba en endotelio vascular, e invade a los eritrocitos, haciendo un cuadro febril de tipo inespecífico. Y el paciente tiene un buen pronóstico, se va a curar solo eventualmente. Eso en el paciente inmunodeprimido. En la siguiente filmina tienen el esquemita para recordar esto. Arañazo a la izquierda, Bartonella en el centro, con microscopía electrónica con tinción negativa. Arriba a la derecha una lesión ubicada en un dedo, que es incaracterística, puede ser muchas cosas eso. Y a la derecha un ganglio ubicado en la cadena esternocleidomastoidea derecha. Un ganglio infartado, agrandado. En la siguiente filmina ven la mano a la izquierda con lesiones inespecíficas, costrosas, edematizada. Arriba a la derecha un frotis teñido con Meigrun walchiensa, donde se ven las Bartonella dentro de los glóbulos rojos, y abajo la imagen, digamos, de libro de histopatología de un ganglio linfático de un paciente que tiene enfermedad por arañazo de gato. Está a muy poco aumento, para que vean en el centro la forma que adquiere la necrosis eventualmente. Ahora, en los inmunocomprometidos, en la siguiente diapositiva, se ve que hay diseminación mayor hacia la médula ósea, el hígado y el vaso. Ojo, esto también pasa en la enfermedad normal. Lo que ocurre es que si el paciente es inmunocompetente, lo va a eliminar. En el inmunocomprometido tiene más compromiso. Cuando digo inmunocomprometido se ve sobre todo en los pacientes con SIDA. Y acá aparecen lesiones bastante características llamadas angiomatosis basilar en el lugar de entrada.
y otra lesión llamada peliosis hepática. En ambos casos hay una proliferación de neovasos sanguíneos que hace que sean lesiones sangrantes al menor trauma. Y en el hígado se forman verdaderas lagunas de sangre entre los cordones hepatocitarios, peliosis hepática. Y también puede haber cuadros de endocarditis. Esto en el paciente inmunodeprimido. En la siguiente filmina se ve una lesión macroscópica de un enfermo que tiene angiomatosis basilar. Y a la derecha un corte histológico de esa lesión donde por correlación de Wartin-Starr, impregnación argéntica, se ven las bacterias teñidas de negro en el centro de la imagen. Hasta acá la enfermedad por arañazo de gato. La tienen que conocer porque probablemente, dada la cantidad de gatos que tenemos en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país, en cualquier lugar, es uno de los animales domésticos más frecuentes, puede tener un caso de linfadenopatía con lesión localizada, la presencia de un gato en la casa, descartar que no sea una enfermedad por arañazo de gato. Y acá viene el punto al cual yo me quería referir con extender un poco el tema. Esto definitivamente no existe en la Argentina, excepto en los casos de angiomatosis basilar, pero podría llegar a darse. Fíjense, el primer tópico es el de Bartonella quintana, o sea, otra especie de Bartonella. Es el agente causal de la angiomatosis basilar. También hay otros, o sea, micobacterias atípicas pueden producir también angiomatosis basilar. Y peliosis hepática en el caso de inmunodeprimidos. Esto se da, como les comenté, porque la bacteria libera un factor de crecimiento endotelial, el BGF. Y aparte citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6 o interleuquina 8. Esto en el paciente inmunodeprimido. Pero también produce fiebre de las trincheras. Esto se vio en la Primera Guerra Mundial. Es una enfermedad febril, con brotes cada 5 días, que según mencionan los que la vieron, disminuyen en la intensidad con el tiempo, y aparte hay dolores óseos, sobre todo en las tibias, aparte artralgias y mialgias. ¿Por qué menciono el tema de fiebre de las trincheras? Porque se la vio en las guerras, pero fíjense quién la transmite. El piojo del hombre, el piojo del cuerpo, Pediculus humanus corporis. Hay dos tipos de piojo, el de la cabeza y el del cuerpo. O sea que lo que transmite, lo importante es que la bacteria está presente, sin bacteria no hay enfermedad, pero el vector es un piojo del cuerpo. Para que haya piojos del cuerpo no hace falta fiebre de las trincheras, no hace falta trincheras. O sea que cuando hay estados de hacinamiento, en cualquier situación, y sobre todo falta de higiene, reitero, falta de higiene, ya lo vamos a ver después en peste, o presencia de estos artrópodos que parasitan al organismo humano, podría llegar a haber fiebre de las trincheras y no estaríamos en absoluto enterados de que existe. Bueno, a partir de ahora ustedes como estudiantes de medicina de la Universidad de Buenos Aires saben que existe la fiebre de las trincheras y que podría darse sin trincheras, sino por hacinamiento. Ya algo más regional, Bartonella basiliforme produce una enfermedad que se da en el Perú y se llama enfermedad de Carrión o verruga peruana. Hay una variante más agresiva, no recuerdo ahora el nombre en particular, se da en un subsector del Perú, y esta Bartonella está transmitida por insectos del género Lutzomia. Y por último, haciendo la revisión del tema, hay un trabajo muy reciente en el cual plantea la existencia de endocarditis por esta enfermedad y se dice, reportan los autores, que en Francia, que fue donde se hizo el estudio, hasta el 3% de los casos de endocarditis que vienen con hemocultivos negativos están producidos por Bartonella o por otra género bacteriano llamado Coxiella, que ya lo vieron conmigo cuando hablamos de invasión intracelular, Coxiella burnetii. Es interesante mencionar que Bartonella henselae, la que produce la fiebre por arañazo de gato,
si hace endocarditis lo va a hacer en válvulas previamente lesionadas, mientras que Bartolena Quintana lo puede hacer en válvulas sanas. Los hemocultivos con sospecha de tipo de enfermedad, dado que la bacteria es interitocitaria, previamente se hace por el procedimiento de lisicentrifugación o se congela y descongela la sangre para hacer que las bacterias puedan salir de los glóbulos rojos. En definitiva, lo que más frecuentemente podemos ver, creo que en nuestro medio, sería una enfermedad por arañazo de gato, que tiene un pronóstico benéfico, o sea, benévolo, que tiene tratamiento antibiótico eventualmente, en el inmunocompetente, que en el inmunodeprimido puede producir angiomatosis basilar, diseminación, endocarditis y un cuadro llamado peliosis hepática. Lo demás es informativo para que sepan que existen la fiebre de las trincheras y que existe también una enfermedad llamada verruga peruana o enfermedad de Carrión. El siguiente punto, la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme fue descubierta en Estados Unidos, en el estado de Connecticut, en 1986 creo que fue descubierta, o sea, recientemente. Y en realidad, el foco principal se da en una isla llamada Martha's Vineyard, que es una zona muy rica, de gente muy pudiente, con mansiones espectaculares, que está frente a Boston. Esto lo menciono con cierta nostalgia porque creo que alguna vez les comenté, tuve la ocasión de hacer mi postdoctorado en la Universidad de Harvard, entonces viví 4 años en Boston. Y ahí me introducí un poco de la enfermedad de Lyme, porque tomaba aparte cursos de patología. No es una enfermedad que se dé en la Argentina. Yo solamente una vez, el poco tiempo que hice patología asistencial luego de la residencia, tuve que hacer un diagnóstico diferencial en un paciente que tenía una adenopatía que había venido de Estados Unidos, de la zona de Boston, y el infectólogo se le ocurrió descartar la enfermedad de Lyme, y lo que desgraciadamente tenía este señor era una metástasis de un carcinoma de epidermoides. Pero bueno, les quiero comentar, no van a ver enfermedad de Lyme en la Argentina, pero en la literatura existe, como diagnósticos diferenciales. Y como la mayor parte de los libros se producen en Estados Unidos y por autores norteamericanos, no es de extrañar que cuando lean algún otro tema hagan comparaciones con la enfermedad de Lyme. Entonces, por lo menos, desde esta cátedra de microbiología les mencionamos qué es la enfermedad de Lyme. La produce Borrelia burgdorferi. Es una espiroqueta que no se cultiva y que tiene una particularidad genética. Tiene un cromosoma y varios plásmidos que codifican para factores de virulencia. Hay una lipoproteína importante llamada VLS que la enmascara del sistema inmune y tiene la propiedad de producir infecciones persistentes. ¿Quién transmite esta enfermedad? La transmite una garrapata. Alguien dirá, pero ¿cómo no se va a dar cuenta el paciente que tiene una garrapata picándolo? Si la garrapata es de una especie que mida 1 centímetro, medio centímetro, está bien. Pero estas garrapatas miden milímetros. Entonces el hecho de caminar sin protección, sobre todo por esta zona, como les comentaba, tan rica y tan elegante, donde hay jardines, etcétera, de la isla de Martha's Vineyard, hace que el paciente pueda tener una infección, una ectoparasitosis por garrapata y no se da cuenta. Y este ácaro, que es este artrópodo, va a infectarlo con Borrelia burgdorferi. El cuadro se parece mucho al de una artritis reumatoidea juvenil, por eso se llama enfermedad Still. Por ese motivo, de entrada, se lo confundió con una forma de artritis reumatoidea. Después se dio cuenta que no era eso, y en la década del 80, este microbiólogo norteamericano descubre el agente causal. Es un cuadro febril con artritis y un exantema que se describe como exantema migratriz. Todo lo demás es algo inespecífico, mialgias, cefaleas, pero puede tener compromiso de los pares craneanos y compromiso cardiovascular. En la siguiente filmina ven el tamaño arriba y a la izquierda de la garrapata, arriba y a la derecha el agente causal en forma espirilada, abajo y a la izquierda el esquemita de cómo se puede infectar a través de una ectoparasitosis primero un paciente que está haciendo, no sé, picnic o
campamento en esas zonas. Y a la derecha ven que el cuadro histopatológico es bastante inespecífico. Lo que ven ahí son dos vasos en cada uno de los sectores sanguíneos que están rodeados de un infiltrado inflamatorio linfomonocitario perivascular. Eso a priori no quiere decir nada en patología, excepto que nos digan antecedentes del paciente, lugar donde se tomó la biopsia y para qué se pide el diagnóstico, ¿no? Así que eso es por lo menos para que conozcan la enfermedad de Lyme. Y acá tienen un resumen de las complicaciones que puede tener la infección por Borrelia burgdorferi, que las mencioné recién. O sea que esto es para que puedan hacer una condensación del tema como concepto general. En el siguiente tema abordamos una enfermedad llamada tifus exantemático, que lo primero que tenemos que decir es que no tiene nada que ver con la fiebre tifoidea producida por Salmonella typhi. El tifus es una enfermedad que hizo estragos, también sobre todo en las guerras, especialmente en los campos de concentración o en las aglomeraciones de gente. En los campos de concentración que fabricaron los nazis para producir el genocidio que produjeron, y en los cerramientos de gente, como fueron los guetos, donde la población judía era impedida de salir, el tifus hizo estragos. El agente causal es una bacteria muy particular del género Rickettsia. La Rickettsia es una bacteria diferente a las que ustedes ya conocen hasta ahora, por ejemplo Escherichia coli, etc. En cuanto a estructura, en cuanto a evolución biológica, en cuanto a mecanismo de acción patógena. Rickettsia prowazekii, en honor a quien la descubrió, que fue un bacteriólogo polaco, es un bacilo corto pleomórfico, gram negativo, no capsulado, no esporulado, y acá lo fundamental, intracelular obligado. Recuerden que Rickettsia fue uno de los géneros bacterianos que tocamos en la clase pasada de mecanismo de acción patógena por invasión intracelular. Como todo gram negativo, tiene LPS como factor de virulencia en la membrana externa. Aquí hay un error en la filmina, no es en la pared celular, es en la membrana externa, e infecta otra vez más células endoteliales. Fíjense ustedes cuántas veces hemos mencionado en esta clase al endotelio vascular como lugar de amplificación bacteriana. Y terminé la clase anterior de invasión intracelular bacteriana diciendo ojo con la invasión crónica del endotelio vascular, no solo por bacterias como Rickettsia o las que mencionamos anteriormente, sino también por clamidias, que son otro tipo de bacterias, e inclusive por virus. El endotelio vascular es un órgano que libera sustancias vasoactivas, no es simplemente un revestimiento de los vasos. Entonces, tiene que ver con enfermedades proinflamatorias, inclusive con la génesis de las placas de ateroma, la inflamación del endotelio vascular. Se los mencioné en la clase pasada. Una vez más, una bacteria que replica en células endoteliales. La coloración que se usa es la coloración de Jiménez, no viene al caso cuál es. Se ven las bacterias de color rojo. Y la transmite otra vez un piojo, Pediculus humanus. El piojo pica y defeca. La bacteria se elimina por la materia fecal, o sea, por las heces, las Rickettsias. Al hombre le pica, se rasca y se inocula las bacterias a través de las heces de los piojos. ¿Qué va a producir el tifus? Fiebre alta, exantema y eventualmente la muerte por shock endotóxico, hace un cuadro séptico. De ahí el nombre de tifus exantemático, un cuadro febril, alto, en agujas, o sea, la típica fiebre de invasión del torrente vascular, es un cuadro de sepsis, acompañado de un exantema. Raramente la enfermedad es esporádica, o sea, por lo visto no va a haber un paciente que venga y consulte porque tiene tifus, pero es importante en los momentos en los cuales tenemos que estar hacinados y obviamente no solamente la existencia de la bacteria, sino
la presencia del piojo del hombre. O sea, una vez más, la higiene, la importancia de la higiene, la importancia eventualmente de las campañas de fumigación, la importancia de combatir las ectoparasitosis. Esto no ocurriría si no hubiera un piojo que está infectado. Hay una vacuna que se desarrolló entre las dos guerras, bastante poco eficiente. Hoy se está fabricando otra vacuna contra el tifus. Se trata con antibióticos, hoy por hoy, en la Segunda Guerra Mundial no. Y otro de los mecanismos empleados para hacer profilaxis es la fumigación para eliminar los piojos. Habría que agregar también el lavado exhaustivo de la ropa, eventualmente en agua caliente o en agua hirviendo. En la siguiente diapositiva ven a la izquierda una imagen característica del Pediculus hominis, o sea, piojo. Ya lo van a ver en parasitología, en el segundo parcial. Arriba y a la derecha, Rickettsias por microscopía electrónica de transmisión. Abajo de la izquierda una imagen muy gráfica con la atención de características de estas bacterias, la atención de Jiménez, es donde se ve de color rojo bacterias dentro del citoplasma de endotelio vascular. Lo que se ve ahí es un vaso. Y las bacterias están alineadas a lo largo del vaso sanguíneo. O sea, están replicando el endotelio vascular. Y a la derecha, el exantema propio del tifus. De ahí el nombre de tifus exantemático. Bien, conceptualmente entonces sepan que esta enfermedad existe, que no tiene nada que ver con la fiebre tifoidea. Les reitero esto porque muchas veces, como les dije más de una vez, los médicos tenemos que saber hablar y comprender el lenguaje del máximo de la población. Y el pueblo, lo que ahora se dan a llamar la gente, que siempre se decía el pueblo, no tiene por qué saber medicina. Entonces, cuando en la historia clínica ustedes le pregunten, señor o señora, ¿tuvo alguna vez, qué enfermedades tuvo? Y diga, tuve tifus, en la Argentina por lo menos, lo que tuvo no fue tifus, fue fiebre tifoidea, que sí hay. Así que es importante que conozcan esto como concepto global de enfermedad para saber que ante algún tipo de situación de aglomeración y de pasaje de proliferación parasitaria, en este caso de piojos, puede ocurrir este tipo de enfermedad. Y llegamos al final, y no por casualidad puse el tema de la peste al final. En realidad, la clase original la había planeado al revés. Empezaba con peste y terminaba con cualquier otro tema. Decidí invertir el orden, dada la situación actual que estamos viviendo de epidemia, nuevamente, en este caso por coronavirus. La peste es una enfermedad de la que se tiene conocimiento ancestral, dice llanamente ancestral. Y vamos a empezar por la epidemiología. Esa foto que se ve desde arriba es la ciudad de Siena, en Italia. Comento esto y una vez más les voy a transferir una experiencia personal. Por alguna razón siempre me interesó el tema de la peste, aunque no somos un país que tenga peste normalmente. Y en ocasión de tener que ir a dos congresos en los años 2005 y 2007, a los que me invitaron en la ciudad de Siena, tuve ocasión de conocerla. Y la asocié con la epidemia de peste, sobre todo con la epidemia de peste del siglo XIV. Bueno, ahí me di cuenta de por qué ocurría la epidemia de peste. Las calles de esa ciudad medieval son absolutamente estrechas. Miren el laberinto que tienen visto desde arriba. Ahí en el centro se ve una plaza importante para hacer un festival. La plaza se construyó justamente al año siguiente del último caso de peste en esa pandemia del siglo XIV. Después está el Duomo de Siena, acá en el centro. Bueno, no importa, es un edificio significativo para ellos. Las callejuelas, yo me imaginaba los cadáveres de la gente muerta en las calles, podridos, las ratas, el hacinamiento, la falta de medidas sanitarias, no había cloacas, no había obras sanitarias, el agua
no sé cómo la conseguirían, pero la potabilidad del agua era realmente muy dudosa. Y sobre todo la mugre, lo que sería el pasaje por el hacinamiento. Imagínense cadáveres sumados a ratas, sumado a materia fecal en la calle, en calles que pueden llegar a medir 2,5 metros de ancho. Y ahí tienen la imagen desde arriba, de la ciudad de Siena, que por lo demás es un hermoso sitio para conocer. Hay varias epidemias de peste registradas. En el siglo, la primera es llamada plaga de Justiniano, en el año 541 y 542 después de Cristo. La segunda, que fue la que pasó a la historia más importante, fue llamada peste negra, tuvo un pico entre 1346 y 1361. Primer dato a tener en cuenta, estamos hablando de epidemia y no de pandemia, porque la definición de la OMS de pandemia es una epidemia que abarca más de 2 continentes. Y en aquel momento apenas había diferencia entre Asia y Europa, y obviamente América no había sido descubierta. Así que hablamos de epidemia de peste. Entre 1346 y 1361. Es decir, que la epidemia no duró 3 meses, 1 año o 2, duró 15. Y en esos 15 años mató a 1/3 de la población europea. Y en total supone que murieron 40 millones de personas. En total. La población estable europea era de 50 millones de personas, según se puede calcular hoy por inferencia. Y hubo luego picos epidémicos. En el siglo XIX, por ejemplo, la tercera epidemia se dio en China en 1855. Esta epidemia, según un trabajo reciente, permitió poner alguna duda con respecto a si las ratas eran realmente transmisores primarios y responsables o no. Se hicieron en este sentido experimentos por computación, como se manejan hoy los epidemiólogos, para ver los pronósticos de una epidemia de acuerdo a las características del agente causal, a los patrones de diseminación, y aparentemente a partir del caso de China de 1855 se pone en duda de que la rata sea la responsable última de la transmisión como reservorio, y se hace hincapié en el reservorio humano. En la siguiente diapositiva son imágenes de grabados de aquella época donde se ve el horror que produjo esta enfermedad. Les reitero, cuando les comenté la experiencia personal de Siena, es porque fue algo para mí como médico, me tocó muy de cerca, como diciendo, la pucha, lo que puede llegar a ocurrir ante el hacinamiento de la gente y un vector que transmite esta enfermedad de esta manera, ¿no? O cualquier otra enfermedad. Estos grabados son todos de esa época, que muestran un poco el horror que sentía la población. Acá a la izquierda tienen también un grabado de la época, creo que es inglés, donde menciona la muerte de 25 millones de personas y se intenta ver la forma en que se fue diseminando la peste en la Europa occidental. Y a la derecha, una vez más, la ciudad de Siena, desde otro ángulo, con la plaza central, que como les conté fue fabricada al año siguiente del último caso detectado de peste, después de haber tenido más de una década la epidemia de peste. Reitero, más de una década estuvieron en epidemia de peste, con gente muriéndose todos los días. En la siguiente diapositiva filmina vemos lo que podían hacer los médicos, los antiguos colegas nuestros, en aquel momento para combatir la peste. Se ponían máscaras con un pico de pato, nadie sabe por qué. Pero la mente humana es muy creativa. La siguiente imagen muestra dos cosas. Muestra un barco de vela y muestra una bandera amarilla. En aquel momento no había aviones, obviamente, y las epidemias se transmitían por contacto directo o se transmitían de país en país, por ejemplo las Islas Británicas, desde Europa continental, a través de barcos de vela. Les comento culturalmente que la epidemia de peste fue una de las inspiradoras de Bram Stoker, el autor de Drácula.
Si vieron la versión original, se puede ver en YouTube, la primera película de Drácula, asocia las ratas y la presencia de Drácula con la peste. Drácula no tiene nada que ver con eso, era un príncipe rumano, no tuvo nada que ver. Bueno, no importa, transmisión por los barcos. Y abajo la bandera amarilla. La bandera amarilla todavía se usa hoy en la Marina para indicar enfermo a bordo. Si hay algún marino, mercante o de la Marina de Guerra y estoy diciendo algo que no es cierto, por favor, me lo hace llegar. Pero hasta donde leí, sigue siendo así. Por ejemplo, hoy, cuando los barcos van a entrar al puerto de Buenos Aires, forman una línea y tienen que entrar no solitos, sino manejados por un hombre que es un marino muy experto, se llama práctico. Ese práctico está arriba de una unidad, de un barco que está anclado en el Río de la Plata y se llama pontón recalada. O sea que, porque ahí recalan los prácticos que después se toman una lancha, suben arriba del barco y van guiando al capitán del barco para entrar al puerto de Buenos Aires. El pontón recalada está más cerca de la ciudad de Montevideo que de la ciudad de Buenos Aires, porque en ese momento hay un canal que entra al Río de la Plata y que divide aquellos barcos que van a ir hacia Uruguay o aquellos barcos que van a entrar al puerto de Buenos Aires o van a seguir hacia el Paraná. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que lo que hoy estamos viendo en las medidas que se toman para los aviones que vienen con gente infectada, antes se tomaban en los barcos. El capitán del barco es responsable de decir si hay un enfermo a bordo. Se advierte de esto, en este caso la Prefectura Naval Argentina, va personal médico especializado hacia el barco y decide si ese paciente puede o no desembarcar. Y el barco tiene prohibido entrar al puerto. Prohibido. Es más, tengo entendido que eventualmente un país soberano como es el nuestro puede poner una unidad naval de guerra adelante y plantearle, bueno, se quedan donde están, no entran. Lo mismo que se está haciendo hoy con los aviones ante este caso de epidemia. El comisario de a bordo de un avión es la responsabilidad, digamos, policial, si se quiere, o civil, de control de los pasajeros. A esto viene el tema de los barcos y que izaban una bandera amarilla que indicaba peste a bordo y entonces no lo dejaban entrar en los puertos. Y los barcos actuales con los que pasa lo mismo, porque sigue habiendo focos de peste, sobre todo en Asia y en la India. Argentina tiene más del 90% de su comercio que entra por vía marítima y el puerto de Buenos Aires es el principal. Bueno, vamos a retomar quizá esto un poco más tarde para ver profilaxis. El agente causal en la siguiente diapositiva se llama Yersinia pestis. Acá ven que es un bacilo corto, gram negativo, que se desarrolla en la sangre. La siguiente, acá tiene un extendido de sangre periférica, donde se ven glóbulos rojos, y en el medio hay dos cocobacilos que están en división, aparentemente gram negativos. Yersinia pestis. ¿Qué características tiene? Se ve en la siguiente filmina. Es un cocobacilo gram negativo con tinción bipolar. Es un anaerobio facultativo que crece en medios enriquecidos, catalasa positivo, oxidasa negativo, esto mucho no importa. Lo que sigue sí importa, inhibe la fagocitosis y promueve la muerte por apoptosis de los neutrófilos, de los leucocitos polimorfonucleares neutrófilos, es decir, de los glóbulos blancos que van a actuar en la primera línea de la inmunidad innata haciendo fagocitosis. Y segrega una toxina miocardiotóxica y hepatotóxica, que son las que van a producir en última instancia las lesiones. En la siguiente filmina hacemos un resumen de la patogenia. Los reservorios clásicos se dijo siempre que son las ratas. Comienza a haber una epizootia, o sea, una epidemia entre las ratas, pasándose Yersinia pestis de una a otra. Ahora, ¿cómo se pasa de una a otra? Se pasa por una pulga. De tal manera que esa pulga llamada Xenopsilia geopis, que es la pulga de la rata, va a llevar la bacteria
de una rata a la otra, picando e inoculando. Cuando las ratas se mueren y la pulga tiene hambre, pasa al hombre. Esto da por tierra con el concepto de que hay pulgas específicas de especie. Son predominantes de especie, pero no son específicas de especie. En parasitología van a hablar de Pulex irritans en el hombre, Ctenocefalides caris en el perro, Xenocilla cheopis en la rata. Bueno, no son específicas de especie. Pueden picar a otras especies ante situaciones como esta. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo pasa esto? Imaginemos que una persona está sana, hay una rata que está infectada, la pulga de la rata pica a la rata, absorbe sangre, y cuando absorbe sangre, las riquecias se apelotonan en el proventrículo de la pulga y forman una especie de coágulo, algo que impide que la sangre pueda seguir entrando en la pulga. Entonces la pulga chupa sangre, pero tiene hambre, porque el coágulo ese, formado por las bacterias, impide el pasaje del aparato chupador al resto del tubo digestivo. Por consiguiente, al picar de nuevo, en este caso un ser humano, regurgita ese cúmulo bacteriano y hace una especie de microinyección de bacterias. De ahí la letalidad de la enfermedad. Es como si tuviéramos una inoculación hecha por una jeringa, en este caso microscópica, donde nos van a poner un coágulo o un cúmulo de Yersinia, lisa y llanamente. Y a partir de ahí se produce la enfermedad. En la siguiente foto vemos a Ratus ratus arriba y a la izquierda, que sería el reservorio natural. Arriba a la derecha, una pulga hembra porque se fijan bien en la parte de atrás, en el abdomen tiene una espermateca y tiene una seda retroocular que es propia de la Xenocilla cheopis. Fíjense las patas de la pulga, ya lo van a ver en parasitología. Una pulga puede llegar a saltar 10 centímetros, por ejemplo. Aquí viene la foto de abajo. Esto, como se imaginarán, es un barco argentino, que es la bandera nacional. Sí, es la fragata Libertad, que está anclada en un lugar. Está anclada y tiene las amarras atadas a esos postes que están en el puerto. ¿Y por qué importa esto? Si se fijan bien, en esas amarras hay como arandelas periódicamente puestas a lo largo de la amarra. Son arandelas que miden, o sea que tiene un agujero en el centro por donde pasa la soga, y alrededor queda como una especie de escudo de metal, que tiene unos 10 centímetros mínimo de ancho. Eso se pone para evitar que las ratas suban al barco, o bajen del barco. ¿Y por qué pongo la fragata Libertad y el puerto de Buenos Aires, si es que es el puerto de Buenos Aires, será Dársena Norte, eso no sé? Atrás hay un barco mexicano, por lo visto. Porque Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, tiene 8 ratas por habitante. ¿Se escuchó bien? En las mediciones se da 8 ratas por habitante. Quiere decir que siendo una ciudad puerto y con esa cantidad de roedores por habitante, más vale que hace falta tomar control de la cosa. Por eso les mencioné el pontón recalada, por eso les mencioné lo que hacen los barcos cuando tienen que entrar, si hay un enfermo a bordo y cómo es revisado por un médico de la prefectura. Por eso les menciono ahora la cobertura de las amarras, porque tenemos todas las posibilidades dadas para que si llegara a haber un caso de peste y realmente comenzara en la población, bueno, la pasaríamos bastante mal. Afortunadamente hay fumigaciones, afortunadamente hay antibióticos, hoy. Pero imagínense esto en la Edad Media. La siguiente. Esta es la forma más común de peste, llamada peste bubónica. Un bubón es un ganglio linfático repleto de pus, transformado en un absceso, una deformación de ese ganglio linfático. Es la forma más común. No quiere decir que no fuera mortal, sino que es la forma más común. Pero aparte, la forma más terrible era la peste neumónica. Esto me costó bastante conseguir esta imagen de internet. Fíjese que es una foto en blanco y negro de un pulmón de autopsia, probablemente un pulmón izquierdo, cortado longitudinalmente. Y fíjense esos imágenes circulares blanquecinas. Bueno, esos son abscesos pulmonares.
Eso es lo que la peste producía en los pacientes. Hay tres formas de peste: la bubónica, la neumónica y la septicémica aguda. La peor era la peste neumónica, cuando se inhalaba a la bacteria. La forma bubónica es la más común, y la forma septicémica aguda es la que sigue en la siguiente filmina, donde ven, como se ve en general en los cuadros de sepsis, eso también se puede ver en la meningococcemia, cuando el meningococo no solamente hace meningitis, sino que se vitamina en sangre y hace una insuficiencia suprarrenal aguda llamada síndrome de Waterhouse-Friderichsen, hace la misma sintomatología clínica, la necrosis distal de las extremidades por una microangiopatía, o sea, hay alteraciones microvasculares. Esto es la forma septicémica de la sepsis, de la peste. En definitiva, hay tres formas clínicas de peste: la bubónica, que es la más común, la neumónica y la septicémica aguda. Hoy por hoy es más controlable y más tratable por la antibiótico-terapia. La siguiente, y la pregunta es: ¿y hoy hay peste o no hay peste en el mundo? En la imagen de la izquierda ven la progresión que tuvo la peste en la epidemia del medioevo. En la imagen de la derecha ven los casos de peste en 1998, los puntos rojos, donde aparece peste en animales. O sea que eventualmente el contacto del ser humano se va a dar en situaciones particulares. Por ejemplo, excursiones a bosques, gente que sale a cazar, acampantes, y está en contacto con animales salvajes. Y, oh casualidad, miren a nuestro país, miren la República Argentina, y se ve que en la zona norte, en el borde con Paraguay, y en la zona mesopotámica del norte de la provincia de Buenos Aires, hay casos de peste descriptas en animales. Con respecto a la figura de la izquierda, y retomando lo que les dije antes, en base a la rata como reservorio, se hicieron trabajos de computación epidemiológicos y determinaron que en la epidemia de peste del medioevo probablemente la rata no fue tan importante. Se supone que la epidemia surgió del norte de la India. ¿A partir de dónde surgió? Bueno, a partir de lo que vemos en la imagen de la derecha. O sea, hay permanentemente focos de animales infectados con Yersinia pestis. Existen. Todo depende de quién tenga en contacto con el hombre o no. Se supone que surgió en el norte de la India o en el Asia cercana a Europa, y a partir de allí comenzó la diseminación. Pero se sospecha que la rata no fue tan importante, sino que la diseminación fue más interhumana y por los artrópodos vectores de esta enfermedad, por la pulga de la rata. Una vez más el hacinamiento, una vez más la falta de higiene, una vez más la falta de control de plagas en la génesis de la epidemia. Con lo cual, tenemos como resumen que esta enfermedad es paradigmática, no tanto para estudiar casos de peste, porque creo que ninguno de nosotros como médico, ni de ustedes como futuros médicos, vayan a ver peste como enfermedad, sacando algún caso aislado, no sé, sino como paradigma de lo que puede llegar a ser una infección que no se puede controlar. Una infección que en aquel momento provoca una epidemia sin conocer ni al agente etiológico ni al agente vector. Por consiguiente, duró 15 años y produjo estragos. En definitiva, la siguiente diapositiva, hemos terminando con estas dos. Algunas definiciones como conclusión de la clase. Hay epidemias, hay endemias y hay pandemias. Las endemias son enfermedades que están localizadas en un sector geográfico, en una zona. Por ejemplo, la enfermedad de Chagas en la Argentina es endémica. Está en todo el país. Es endémica. Una epidemia es un aumento desmesurado del número de casos de una determinada enfermedad infecciosa en un lugar geográfico. Un aumento desmesurado, un aumento atípico. ¿Cuántos casos hacen falta que aparezcan para decir hay una epidemia? Eso es muy relativo. Eso depende del agente causal, del tipo de agente causal y sobre todo de la comparación entre los casos de base que normalmente hay en un determinado territorio de esa enfermedad
y la curva matemática de crecimiento de casos nuevos. No se puede decir cuántos casos sin decir de qué enfermedad y en qué zona. Les pongo solamente un ejemplo. Cuando fue la epidemia llamada mal de la vaca loca, hace unos cuantos años, a fines de la década del siglo pasado, del siglo XX, esta enfermedad produce una encefalopatía espongiforme mediada por priones, que ustedes estudiaron en bioquímica, que son proteínas infecciosas, que actúan como chaperonas de otras proteínas normales. No son seres vivos, ni siquiera son virus. Bueno, Gran Bretaña determinó el estado de epidemia, lo que la llevó a sacrificar la totalidad de su ganado vacuno por la aparición de solamente 14 casos en todo el país de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. ¿Pero qué pasaba? Esos 14 casos se daban en gente menor de 25 años, cuando todo el país, todo el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte, tenía por casuística anual de Creutzfeldt-Jakob 2, 3 casos y en pacientes añosos. Cuando vieron 14 casos en gente de 25 años dijeron, esto es absolutamente anormal. Y determinaron el estado de epidemia por 14 casos. Eso claramente es inaplicable en el caso de la influenza. No por 14 casos de gripe se va a determinar un cuadro de epidemia. Esto lo van a ver en epidemiología, aquellos que hagan la carrera docente. Conceptualmente, entonces, el estado de epidemia depende del agente causal, de la zona geográfica, de la velocidad de diseminación y de la prevalencia previa que tiene esa enfermedad, o de la incidencia previa que tiene esa enfermedad en la población. Pandemia, por definición, es una epidemia que abarca más de 2 continentes. Este término se cambió cuando fue la epidemia de influenza del 2009, cuando antes de haber llegado a más de 2 continentes, solamente por haber ocupado 2 continentes se declaró el estado de pandemia. Epizootias son epidemias entre animales. Morbilidad es la capacidad de infección y de producción de enfermedad que tiene un agente etiológico. Inmortalidad es la tasa de muertos por 1000 enfermos. Para terminar, ¿por qué ocurre una epidemia? Es una pregunta muy amplia, pero tiene que ver con el estado actual en el que estamos viviendo y en que está esta clase siendo dada en forma virtual y grabada desde mi domicilio. Hay circunstancias ambientales y sociales. Pueden aparecer nuevos microorganismos, o sea, emergentes, que no existían antes, o existían y no estaban en contacto con nosotros, o pueden ser microorganismos mutantes. Puede haber mutaciones dentro de los huéspedes o reservorios de microorganismos y cuando se ponen en contacto con el hombre no tiene inmunidad contra ese mutante y aparece un nuevo cuadro epidémico. La expansión del área de infección a través de vectores o de migraciones. Y acá es algo crítico, la alteración de las barreras entre las especies, que aparentemente fue la causa del origen de esta virosis que tenemos hoy, cuando entró en contacto el ser humano con una especie mamífera diferente al ser humano que estaba actuando como reservorio de un virus que era antigénicamente nuevo. El cambio climático global influye y mucho. En este momento estamos teniendo en Buenos Aires una cantidad espeluznante de casos de dengue. Y los casos de dengue, al margen de las imprevisiones que se tuvieron, sobre todo durante los últimos 4 años, siendo objetivos y al margen de cualquier consideración política, es la verdad, en cuanto a la no fumigación o la no prevención, se da por un cambio de clima. La ciudad de Buenos Aires, gracias al calentamiento global, al agujero de ozono, etc., pasó de ser ciudad templada a ciudad subtropical, a nivel oficial, porque tenemos ahora 6 meses de calor y 6 meses de un frío bastante limitado. En mi época adolescente teníamos primavera, verano, otoño e invierno. Yo tengo 65 años. No soy Tutankamón, o sea que hace no tantos años teníamos 4 estaciones. Hoy no. Hoy estoy grabando este video, hacen 28 grados de calor, prácticamente a comienzos de abril, y los mosquitos pululan como quieren. Tiene que ver eso con la diseminación potencial del dengue. Y también hay circunstancias sociales.
la ocupación humana de territorios vírgenes. Toda vez que el hombre se mete en un ecosistema nuevo y en general mete la pata, aparecen nuevos patógenos emergentes. ¿Por qué? Porque contactan con nuevos reservorios. Ejemplo de ello fue la construcción del Canal de Panamá. Ejemplo de ello fue la ruta que hizo Brasil cuando funda Brasilia. Ejemplo de ello es la barbaridad que se está haciendo con el talado de los bosques y de la selva amazónica, que es el pulmón de la tierra. Y por último, dos elementos que son culturales. El hacinamiento, o sea, el agrupamiento de gente, y la falta de higiene. Que aunque parezca una tontería, a veces no lo es. Nosotros, en general, los argentinos, somos gente que nos bañamos todos los días, no todos podrán quizás, y mantenemos bastante a fondo la limpieza del hogar y de los hábitats que en los que estamos viviendo. No es tan común en países europeos, no es tan común en Estados Unidos. Ni la ducha diaria, ni el cambio frecuente de ropas. Hay países que no tienen directamente bidet, con la implicancia que tiene para la higiene vaginal. O sea que cuando uno habla de falta de higiene, no habla solamente de la población que por su carencia económica, no así cultural, sino económica, no tiene el recurso del acceso al agua. Sino que habla hasta de culturas que pudiendo tenerlo no lo hacen. En definitiva, y para terminar, esta clase que fue muy extensa, teóricamente debía ocupar 1 hora y media, me excedí 5 minutos. Quiero comentarles como futuros médicos que toda epidemia lleva a cambios en las conductas humanas, tanto en lo individual como en lo social. Se ve lo mejor y lo peor de cada uno. Y en esta epidemia en particular que estamos soportando y de la cual estamos recién ingresando, porque el pico epidémico no lo hemos tenido todavía, se está viendo más que nunca las fallas de sistemas sociopolíticos que están basados en el individualismo y en el sálvese quien pueda, y la importancia que es la actitud comunitaria de protección personal y del prójimo, y de solidaridad. En fin, creo que ya dije lo que tenía que decir. Gracias por haberme escuchado 1 hora y 10 minutos. Hasta pronto.